Bueno, mis queridos aprendices, muy buenas noches para todos. Hoy es martes, el cuerpo lo sabe, día cívico para algunos, ¿no? Pero bueno, el día de hoy vamos a iniciar un resultado de la competencia de derechos fundamentales que se llama ciudadanía laboral. Para ustedes, ¿eso como a qué les suena? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Disculpen. Ciudadanía laboral, ¿eso a qué les suena? Pues ciudadanía es como nosotros mismos, los ciudadanos. Ajá. Ciudadanía laboral. Sí, ciudadanía Ok. laboral. Como empleo, ¿qué? Cada quien con su empleo. Pues no sé a qué les suene. Pues ciudadanía viene como de ciudad, ¿cierto? Puede O ser, ciudadano, cualquier persona es ciudadano, puede ser. no, cualquiera no puede ser ciudadano, debe cumplir ciertas cosas, pero No. sí va por ese lado. Y la ciudadanía laboral, entonces usted cuando nace, sí, le dijeron, Milton, bienvenido al mundo, ¿cierto? Y entonces a usted cuando nació le dieron como una cajita llena de cositas y le dijeron, esta cajita, aquí vamos a empezar a meter sus derechos. Y resulta que le dijeron, pero hay un derecho que usted solamente puede coger cuando usted sea ciudadano y sea grande, ¿sí? Ese derecho no lo puede coger antes. Entonces a usted le dijeron, va a ser ciudadano laboralmente a los 14 años, ¿sí? Pero usted no puede trabajar en cualquier parte y su papá y su mamá le tienen que dar una autorización y usted no puede trabajar en un bar. No, usted debe trabajar medio tiempo y en ciertos sitios con un permiso de sus papás. Ya cuando a usted le dicen 18 años, que ustedes se acuerdan cuando tenían 18 y cogían la cédula y se iban a un bar y decían, pero que me pidan la cédula, que es que yo ya soy grande. Entonces, cuando le entregan esa cédula, inmediatamente a esa cajita le dicen, bienvenido a ser ciudadano y bienvenido, este es su derecho al trabajo. Usted ya es un ciudadano laboralmente hablando, ¿sí? Eso, para pues como poderlo entender un poco más fácil, eso es la ciudadanía laboral. Y la ciudadanía laboral habla también de que no solamente tenemos derechos individuales, sino que vamos a ver derechos colectivos. Los derechos colectivos los vemos mañana y hoy nos vamos a enfocar en derechos individuales. ¿Listo? Vamos a revisar, antes de empezar a ver las diapositivas, a ver la guía como tal. Entonces aquí está la guía, este es el proceso y hoy empezaremos a ver reconocer los derechos humanos laborales con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. Esta actividad está fundamentada en los derechos humanos laborales, concretamente en que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones laborales justas. Sin embargo, estos derechos no siempre se garantizan. Los derechos humanos vinculados al trabajo y a los trabajadores son denominados derechos humanos laborales y entre ellos se encuentran comprendidos los derechos fundamentales en el trabajo consagrados por la ¿qué? Por la OIT, que ustedes dentro de el foro que estaban mirando vieron algunas palabritas que tenía OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que desde 1919 está velando por nuestros derechos. Entonces, aquí se espera desarrollar una actitud de defensa y de hacer respetar los derechos de los trabajadores como expresión de una conciencia colectiva que conlleva el ejercicio pleno de la ciudadanía laboral en el proceso referido a este mundo laboral, y es importante la apropiación y el ejercicio de los deberes y derechos que tenemos como ciudadanos. Como tal, aquí empezamos la evidencia. ¿Qué tenemos que hacer en la primera parte? Entonces, este resultado tiene 4 evidencias, muchachos. Esta que vamos a trabajar hoy solamente es la primera. Mañana trabajaremos foro y las otras 2 evidencias que nos están faltando. Listo. Entonces aquí vamos a hablar sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo.
Milton, hágame un favor, ayúdame con esta con esto que dice derechos fundamentales en el mundo del trabajo. Bueno, derechos fundamentales en el mundo del trabajo decente. Un requisito indispensable para que exista trabajo decente es el respeto a lo que se conoce como los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Estas son las siguientes. La primera, la libertad de asociación, ¿Sí? la libertad, la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva. Sí. La otra es la obligación del trabajo forzoso. La La siguiente es abolición. la abolición del trabajo forzoso, perdón. La erradicación del trabajo infantil. La otra es la eliminación de toda forma de discriminación en materia de empleo y ocupación. Listo. Esto fue tomado de los principios relativos a los derechos fundamentales que tiene la OIT y que se dio en junio del 2010. A partir de ahí, muchachos, vamos a tener que resolver todas estas preguntas. Entonces, primero, ¿qué es un trabajo decente? Los principios los acabaste de leer tú, ¿sí? Entonces son esos 4. ¿Cómo definiría trabajo digno? Ahorita vamos a mirar qué es eso. ¿Por qué hablar de trabajo digno más allá de la noción de trabajo decente? ¿Cómo influye la falta de trabajo con la pobreza, la violencia y la falta de desarrollo? Con la información de amigos, familiares y otros, describa en un texto, aquí es de un párrafo, algún caso, y es uno solo, en donde se van a ver que trabajan en condiciones inadecuadas porque no corresponden a un trabajo decente. Ahorita que veamos qué es un trabajo decente, vamos a mirar que podemos contar la historia de Ivonne, que trabajaba en un restaurante, en el restaurante Tu Cosita Rica, y entonces trabajando en ese, allá en la cocina, resulta que no me pagaban ni salud, ni pensión, ni ARL, me pagaban 12,000 pesos el día y no me pagaban transporte y solamente me daban una comida, y yo trabajaba de 7 de la mañana a 11 de la noche. ¿Eso es un trabajo decente? No, profe. Definitivamente, pero hay casos así. Listo. Ahora, este punto se lo resalté con amarillo y es a partir de este párrafo que están viendo aquí en amarillo, de el ciudadano no es un ser político con una dimensión social y moral, lo cual indica que la construcción de la ciudadanía no es el aprendizaje mecánico de unas normas, sino la realización efectiva de una forma de vida y de convivencia entre los seres humanos en sociedad. Esto lo dijo Giraldo Zuluaga en el 2015. Entonces, a partir de eso que les estoy subrayando, ustedes me van a decir cuál es el significado de ese párrafo, cómo se relaciona la ciudadanía con las habilidades para la vida y cómo se puede vincular el concepto de ciudadanía con el proceso de paz en Colombia. Listo. Siguiente. Vamos a definir qué es ciudadanía laboral, cuál es el rol de las organizaciones de trabajadores en el ejercicio de ciudadanía laboral y si se puede definir la ciudadanía laboral como posesión de derechos. Listo. Después vamos a mirar por qué el trabajo es un derecho humano fundamental, cómo se lograría un mundo laboral con trabajo decente, qué principios promueve la OIT en el mundo del trabajo. Entonces podemos hablar de los que ya Milton nos habló, o si quieren incluir otros más, bienvenido. ¿Qué relación tiene el trabajo con la satisfacción de las necesidades básicas de las personas? Aquí donde dice cuáles son los derechos laborales más vulnerados, yo les hice una lista de los que para mí son los más vulnerados. Puede que para ustedes no, ¿sí? ¿Qué consecuencias sociales, económicas, culturales y políticas resultan cuando a las personas no les reconocen sus derechos laborales? ¿Y qué relación tienen los derechos laborales con el trabajo decente? Bien. Y después vamos a mirar, alguno de ustedes aquí es trabajador, y trabajador en el sentido de que de casualidad
tiene contrato laboral? Jennifer, buenas noches. ¿Qué tipo de contrato tiene usted? Buenas noches, profe. Pues es un contrato indefinido, ¿no? Porque, pues, no, sí, es un contrato indefinido, es donde tengo entendido. Listo. Listo. Sí. Cristina, ¿qué tipo de contrato tiene usted? ¿Qué contrato tiene usted? Es que no le entiendo bien, Cristina. Sé que está contratada laboralmente, pero no tengo ni idea. No le alcancé a entender qué tipo de contrato tenía. Es que no le entiendo bien, Cristina. Va a tocar que me lo escriba. ¿Alguno de ustedes más tiene un contrato laboral? Sí, profe. ¿Usted qué tipo de contrato tiene, Gustavo? Y buenas noches. Indefinido, profe, también. Definitivamente está la gente que yo necesito. ¿Aquí alguno es prestador de servicios? Aparte de su instructora. Yo era antes así, pero ya no, profe. Ah, ok, ya se salió de ese grupo. Listo. Entonces, vamos a mirar, ¿sí? Yo soy por prestación de servicio. ¿Quién es el prestador de servicio? ¿Jesús? Hola, Jesús. Bienvenido a mi club. Señor. Listo. Entonces, ahorita vamos a mirar cuáles son los contratos, los tipos de contrato, si un prestador de servicio tiene o no tiene un contrato. Para que exista un contrato, ¿qué debe haber? ¿Sí? Esa es una de las cosas que nos están pidiendo. Entonces aquí nos van a decir, para que sean reconocidos los derechos laborales, y aquí entonces debo tener siempre un contrato por escrito. Entonces ahorita lo que vamos a mirar, lo que vamos a hacer es ese último partecita, lo tratamos al final. ¿Qué debemos hacer como tal? Después de que respondimos todas esas preguntas, hay una evidencia que se llama Informe sobre Trabajo Decente, Ciudadanía Laboral, Derechos Individuales y Colectivos en el Trabajo. Todas estas preguntas y todo esto que está aquí es lo que tenemos que colocar ahí. Mañana hablamos acerca del foro sobre el convenio colectivo y el trabajo. Entonces este es otro, tenemos que explicar estas preguntas. Vamos a hacer un gráfico y vamos a hacer una infografía. Como esos son derechos colectivos, eso los veo mañana. Hasta aquí, claro, lo que tenemos que hacer con la primera evidencia. Escribir un párrafo y contestar unas preguntas. Sí, o sea, lo que tenemos que hacer con la primera, o sea, de este resultado son 4 evidencias. La primera evidencia es responder todas estas preguntas que están aquí. O sea, todo lo que les he leído, ¿sí? O sea, todo esto que les he leído, todo eso lo tienen que responder ustedes y subirlo a donde dice informe sobre trabajo decente. Esa es la primera parte. Mañana trabajamos las otras, el otro pedazo que es derechos colectivos y miramos las preguntas y lo que tienen que hacer para la infografía y para eso. Pero la primera parte es responder todo eso y subir ese trabajo, ese informe sobre trabajo decente. Claro lo que tenemos que hacer y claro lo que va a ser la primera evidencia de esta guía. Sí, señora. Dime, ¿quién está por ahí? Profesora. Dígame, Jesús. Usted nos hablaba de un texto que escribió un autor que usted decía que escribiéramos un párrafo de qué entendíamos, o yo entendí algo así. Sí, aquí está. Entonces, mire, le voy a mostrar. ¿Se acuerda que yo le dije, este que está amarillo, Jesús, ¿sí lo está viendo? Sí, señor.
De este que está amarillo, usted va a contestar la pregunta 2.1, 2.2 y 2.3. De ahí va ya con otro material, va a empezar a contestar el resto de... Esto viene desde la 1 hasta la 5. Todo eso es lo que hay que responder en el informe que se llama Trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Clara la primera evidencia que tenemos que hacer. Profe, Dígame. profe, ¿por qué no nos hace un favor, profe? Claro. Así como nos hizo con la primera, la vez Sí, pasada, sí. que lo Sí. colocó todo en colores, profe. ¿Por qué no pone todo en un solo color lo que hay que hacer? No, es que mira, lo que pasa es que esta es una sola guía y son 4 evidencias. Y hoy les voy a explicar la primera parte y es una sola, un solo trabajito. Pero entonces yo se los voy colocando. Este lo colocamos en amarillo, por decir algo. Entonces el primero en amarillo, el otro en azul, el otro, para que sepan, ¿sí? Cómo lo vamos a organizar. Pero hoy solamente vamos a trabajar uno de los trabajos que tienen que entregar para esta guía. Pero claro, el primer trabajo que tenemos que entregar. O sea que el primero un informe con ese poco de preguntas. Ajá, sí, con ese poco de preguntas es un informe y hay que responder esas preguntas. Ok, eso es lo que querían saber. Sí, o sea, hoy vamos a mirar, esa evidencia se llama informe y es responder todas esas preguntas que están ahí. Claro, lo primero que tenemos que hacer. O sea, necesito saber si eso les queda claro, ¿sí? Porque ya mañana yo les explico de esa misma guía las otras evidencias que tenemos que hacer. Pero necesito que quede clara que esta, de lo que les voy a explicar hoy, está claro que todo eso que van a responder es una sola evidencia. ¿Sí está claro lo que tenemos que hacer, muchachos? Sí, profe, claro, hacer un informe con las preguntas que están ahí, ¿cierto? Ajá, sí, eso, o sea, contestar esas preguntas. Dice que en Word, en el PDF. En un PDF. Ok. Listo. Y entonces yo les mando, como les envié hace 15 días, listo. Entonces en amarillito, esto es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que hay que contestar. Esto es lo que hay que hacer. ¿Sí? Y cuadramos para que les quede más fácil. ¿Listo? Sí, señora. Perfecto. Ahora, muchachos, para no darle más vueltas a este asunto, ¿sí? Y empezar como a salir rapidito, que se van a dar cuenta que es más lo que se pregunta que lo que vamos a hacer, pero necesito que les quede claro. Entonces, vamos a presentar, y estas son las diapositivas que también les voy a anexar para que tengan claro y para que a partir de aquí, si las quieren utilizar, las pueden utilizar para resolver las guías, ¿sí? Entonces, seguimos con la competencia de derechos fundamentales y esta vez vamos a hablar de valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. Aquí están los principios que nos leyó Milton hace un momentico. Pero resulta que acontece que hay algo que se llama trabajo decente, que está dentro de las preguntas que ustedes le hicieron. Jesús, ¿usted me ayuda a leer qué es el trabajo decente? Profe, qué pena, en este momento voy conduciendo. Listo, no, entonces bien pueda. ¿Quién me puede colaborar? No hay problema, Jesús. ¿Quién tiene una voz melodiosa, aparte de la de ¿Cuál, Jesús? profe? ¿Cuál, profe? ¿Cuál? ¿Cuál parte? Donde dice trabajo decente. Aquí donde, aquí. Porque usted Voy, ya le voy. echó el cuadrito. Bueno, voy. Listo, hágale. El trabajo decente es un concepto desarrollado por la Organización Internacional del Trabajo que se refiere a empleos con condiciones justas, equitativas y dignas. Incluye el respeto a los derechos laborales, la protección social, la igualdad de oportunidades
y la garantía de un salario justo para una vida digna. Listo. Milton, ¿qué entiende usted de trabajo decente? Profe, un trabajo decente es tener un buen salario y un buen contrato, profe, con todas las prestaciones legales. O sea, es lo que todos deberíamos tener. Sí, señora, claro. ¿Sí? Que en nuestra sociedad puede que no, pero entonces que tengamos todas las condiciones que supuestamente nos dice que debe tener un trabajo. Pero entonces ahora aparece dentro de esto algo que conocemos como un trabajo digno. Y el trabajo digno es aquel que no solamente cumple con esos criterios que usted acabó de leer, sino que también permite a quien, a la persona, desarrollarse integralmente, garantizando su bienestar físico y emocional y promoviendo su inclusión en la sociedad. En palabras normales, ¿sí? El trabajo digno es cuando yo como ser humano, porque hay trabajos decentes que le pagan a usted la risa, ¿cierto? Pero resulta y acontece que usted no tiene tiempo de calidad con su esposa, con sus hijos, con su pareja, ¿sí? Los fines de semana sigue con más trabajo, con más cosas, pero a usted le pagan todo, horas extra, pero ¿dónde está esa partecita de usted poder compartir con sus seres queridos, como si todo en esta vida fuera plata? Y recuerden que una de las cosas que nos enseñó la pandemia es que no todo es plata y uno sí necesita a los otros y sacar como un tiempito con alguien, hablar, ¿sí? Así no le contesten, pero por lo menos hablarle a alguien. Entonces, hacia allá va el trabajo digno. Pero entonces nos dicen, hablar de trabajo digno más allá de la noción de trabajo decente, ¿eso a qué haría referencia? ¿Por qué se supone que es más importante el trabajo digno o por qué estaría por encima el trabajo digno del trabajo decente? Porque involucra, ¿Cómo, profe? digamos, ¿Cómo? Espere, Milton, involucra, ya le explico. Espere que es que Cristian me está contestando. porque involucra factores que van más allá de lo laboral, sino ya involucra, digamos, lo que tiene que ver con aspectos físicos y emocionales que de alguna u otra manera modulan, pues, el comportamiento de uno en el trabajo. Entonces esto es más allá porque si se altera lo físico o lo emocional, pues se va a repercutir en, en el trabajo, pues, cotidiano como tal. Exactamente. Dentro de lo que estábamos hablando, Milton, es que estábamos hablando de que porque el trabajo digno iba más allá de esa noción de trabajo decente. ¿Mm? Entonces, ¿por qué? Porque es que el trabajo digno no solamente se enfoca en condiciones laborales adecuadas, que es con lo que uno sueña, sino que también haya un reconocimiento y una valoración del trabajador como ser humano. O sea, acordarse que el trabajador se puede cansar, ¿sí? Que se supone que estamos trabajando 8 horas. Y un empleo puede cumplir con ciertos estándares laborales, que era lo que les decía, y seguir siendo explotador si no respeta la dignidad de esa persona. Por otra parte, la falta de trabajo se puede asociar con la pobreza, la violencia y la falta de desarrollo. O sea, eso sí, sí está ligado. El no tener trabajo puede generar pobreza, violencia y falta de desarrollo. Sí, claro. Cristina, ¿usted qué piensa? O Melisa, déjeme escuchar la voz a Melisa. Melisa, buenas noches. Buenas noches, profe. Bueno, entonces, haciendo un paréntesis y mirando, ¿usted cree que la falta de trabajo se puede asociar con la pobreza, la violencia y la falta de desarrollo? Sí, señora, ¿Y cómo por porque qué? de alguna manera, a veces como que, digamos, hay papás como que les exigen a sus hijos que tienen que tener un trabajo. Entonces, de alguna manera, algunos
hijos pues no encuentran como la manera, entonces ellos violentan, ya sea de una manera psicológica, emocional, afectándolos por no conseguir, porque a veces uno intenta buscar trabajo, pero a veces las circunstancias no dan, o no sale por acá, o porque tienes que tener mucha experiencia en ciertas cosas, porque tienes que tener experiencia no solamente con el título, sino con una maestría, más una especialización, o más otro trabajo, más otro, entonces de alguna manera crea como ese conflicto en la misma, o en el mismo, sí, en el mismo ámbito. Ajá. Entonces, con eso también quiero que miremos que la falta de empleo se supone que a nosotros, por eso hablábamos de ciudadanía laboral. A nosotros cuando nos dicen usted es ciudadano laboral, se supone que yo ya soy grande y que ya supuestamente puedo aportar al Estado y entonces puedo buscar un trabajo. Pero mire todas las cosas que hacen, que si yo no tengo empleo, pues entonces esto es un efecto dominó. Somos 3 en la casa y somos 3 que no tenemos trabajo. Vamos a generar frustraciones, va a haber una pobreza, no tienen ingresos para satisfacer sus necesidades básicas, porque aquí no estamos hablando de, ay, no, es que no tenemos televisor, no tenemos esto, no, estamos hablando de lo básico, de si no tenemos casa, nos toca pagar un arriendo, ¿cierto? Nos toca ver cómo comemos. Una cosa es comer uno, pero somos 3. ¿Cómo vamos a hacer? Y algunas veces la desesperación de no encontrar hace que nos volvamos más sensibles, más reactivos, es decir, un poco más violentos, y eso genera que muchas veces uno sienta frustración y sin empleo la economía no se fortalece y no hay, o sea, empieza a trabajar ese límite al desarrollo de las comunidades, porque como no estamos produciendo, no estamos dando y no estamos recibiendo absolutamente nada. Casos de condiciones laborales inadecuadas. Estos son los ejemplos que a mí me parece que nos pueden funcionar y que son como los más comunes, ¿sí? Ejemplos de personas que no tienen un trabajo decente. Los vendedores informales no tienen un trabajo decente, no tienen seguridad social, no tienen una estabilidad económica. Puede que hoy se ganen 100,000 pesos, puede que mañana no se ganen ni 2,000 pesos. Los trabajadores de fábricas con salarios básicos y sin derechos laborales, ¿sí? Personas en el sector agrícola, expuestos a químicos, sin equipos de protección, y eso por decir qué es lo básico dentro de este sector. O las mujeres trabajadoras domésticas que muchas veces no tienen contrato, una jornada laboral definida. ¿Mm? Eso en general es lo que nosotros estamos viendo dentro de este proceso. Ahora ya vamos a entrar al área de ciudadanía laboral. Ya les expliqué de una forma clara qué era la ciudadanía laboral, pero pues ahora la definición nos dice que es el ejercicio de derechos y deberes en el entorno del trabajo, lo que implica condiciones dignas respecto a las normas laborales y participación en la toma de decisiones dentro del ámbito laboral. Esta definición ya se toma cuando usted está trabajando, ¿sí? La ciudadanía se relaciona con las habilidades para la vida, ¿como de qué forma? ¿Cómo creen que eso se relaciona, la ciudadanía laboral, con las habilidades para la vida? Pero mire, deben estar contentos, ya vamos 2-0. Eso no se preocupe, nos alcanzamos a ver los otros 3 goles que vamos a hacer, pero después, en el segundo tiempo. Pero mientras tanto, ¿cómo se relaciona la ciudadanía con las habilidades para la vida? Bueno, entonces, la ciudadanía requiere habilidades como la comunicación, pensamiento crítico, toma de decisiones y la resolución de problemas. Estas habilidades ayudan a las personas ¿a qué? A que nosotros convivamos pacíficamente, a defender los derechos de ustedes y a contribuir a un bienestar común. Y la ciudadanía y el proceso de paz en Colombia, ¿sí?,
Esto ayuda a consolidar la paz cuando las personas conocen sus derechos, porque nosotros estamos como estamos, porque nosotros no conocemos nuestros derechos, a qué tenemos derecho y a qué no. Se respetan las diferencias y participan en la construcción de soluciones para los conflictos laborales y sociales. La paz se fortalece cuando hay equidad, justicia y oportunidades para todos. ¿Ustedes creen que eso se da en este país? Ay, no, ya me cansé de hablar sola. No, no, señora. Listo. Como vemos que esto no se da, acontece que aquí la ciudadanía laboral no solamente se da para cada uno, sino también trabaja en el rol de las organizaciones de trabajadores, y aquí estamos hablando de los sindicatos, que es lo que vamos a hablar mañana, en el ejercicio de la ciudadanía laboral. Las organizaciones de trabajadores como sindicatos, asociaciones campesinas, defienden los derechos laborales, promueven mejores condiciones de trabajo y negocian con los empleadores para garantizar salarios justos y seguridad laboral. Aclarando que las organizaciones de trabajadores no pelean por individualidades y siempre van a buscar un bien común, no un bien individual. Y la ciudadanía laboral como posesión de derechos, ¿sí? Es la posibilidad de ejercerlos libremente, que yo como ciudadano pueda ejercer mis derechos, como el derecho a un salario justo, a la seguridad social y a la participación en decisiones laborales. Ahora, ¿por qué el trabajo es un derecho humano fundamental? Primero, porque la Constitución Política de Colombia, en el artículo 25, que establece que el trabajo es un derecho y una obligación social, que estamos protegidos en todas sus modalidades, ¿sí? Y este es un reconocimiento que se basa en la dignidad humana y en la necesidad de garantizar el bienestar de las personas. Es decir, muchachos, cuando nosotros hablamos de ciudadanía laboral y cuando nosotros hablamos de dignidad humana y de derecho al trabajo, se supone, o han oído esa frase que dice que el trabajo dignifica al hombre. Esto es algo que está inherente en la Constitución política y por eso el derecho al trabajo es un derecho humano fundamental. Y para dentro de 8 días que vamos a tener nuestra próxima clase, se van a dar cuenta por qué nosotros podemos hacer una acción de tutela hacia el derecho al trabajo. Porque este es un derecho humano fundamental y los derechos fundamentales se pueden hacer exigir por medio de una acción de tutela. Además, el trabajo permite a las personas satisfacer sus necesidades básicas, desarrollarse como individuos y contribuir al progreso de la sociedad. La protección de este derecho es esencial para evitar la explotación laboral y promover el trabajo decente. Listo. Aquí, un mundo laboral con trabajo decente, ¿cómo sería? Una belleza, garantizando empleos con condiciones dignas, seguridad social, protección contra abusos y salarios justos. Relación entre el trabajo y la satisfacción de las necesidades básicas de las personas. El trabajo permite a las personas acceder a alimentación, vivienda, salud. Y aquí la salud no es solamente la salud física, sino también la salud mental, la educación y garantizar una vida digna. Los derechos laborales más vulnerados, en mi concepto, son: no hay unos salarios justos, hay falta de seguridad social, exceso de horas de trabajo y aparte de eso no son remuneradas, y la discriminación laboral. Aquí estoy poniendo el caso sobre todo de las mujeres, de las personas que tienen una orientación sexual diferente y por ese tipo de cosas o por su color de piel o por su raza empieza Cristo a padecer. Entonces, para mí, esos son los derechos más vulnerados dentro de. Y aparte de eso, vemos que no hay un reconocimiento de los derechos laborales. En el área social hay conflictos y desigualdad. Económicas tenemos pobreza y explotación laboral. Culturales, desvalorización del trabajo. Políticas, falta de estabilidad y propuestas. Relación sugerida de los derechos laborales con el trabajo decente. El respeto a los derechos laborales es la base para garantizar un trabajo decente, con condiciones justas y seguras. Listo. Hasta este momento, esto es lo que tenemos como
como tal. Ay, Jesús, no, cerrar, no, esto no. Hasta aquí, ¿alguna petición, queja o reclamo? En este momento, lo que les acabo de decir está resuelta la primera parte de la guía. Lo único que nos faltaría por resolver, muchachos, de esa partecita es esto que estoy subrayando. Porque de resto, de aquí para arriba, en ese documento que les estaba mostrando, está resuelta toda la guía. O sea, si se dieron cuenta, yo les estuve contando porque el trabajo es un trabajo decente, qué consecuencias sociales, económicas, culturales y políticas resultan cuando a las personas no se les reconoce sus derechos laborales. Es cuestión de que nos basemos en esto y empecemos a trabajar. Ahora vamos a mirar, y esta es una de las partes que más me gusta a mí. ¿Alguien sabe cuáles son los elementos que dan origen a un contrato? De casualidad, ¿sabe cuáles son esos elementos que dan origen a un contrato? O sea, para que exista un contrato, ¿qué debe haber? Niños, para que yo los contrate, ¿qué debe haber? Es una serie de Pues condiciones debe haber una de lado labor y que lado. hacer. Espéreme un momentico, Jesús. ¿Qué me decía Cristian? Una serie de condiciones ¿Cómo cuáles? de lado y lado, ¿no? Bueno, deben haber condiciones. Jesús, para que nosotros podamos tener un contrato, ¿qué debe haber? Bueno, parece que ninguno ha firmado nunca un contrato. Entonces, para Perdón, que... perdón. Dígame, Es que Jesús. cerré Tranquilo. el micrófono. Pues yo pienso que hay una labor que hacer, debe haber una labor que hay que hacer. Debe haber alguien que necesita que hagan esa labor y alguien que está dispuesto a hacerla. Tenían como unas condiciones básicas pues para empezar a... Exactamente. Usted dio en el clavo que era. Para que exista un contrato laboral, lo mínimo que debe existir es una persona que quiere trabajar y una persona que lo va a contratar, ya sea de forma de jurídica, o sea, yo represento a la empresa Restaurante Tu Cosita Rica, o de forma personal como Ivonne Romero, que va a contratar al Señor Jesús. Entonces, lo primero que debe haber es dos personas que quieran hacer un contrato. Aclaremos, contrato laboral solamente se puede hacer entre una persona natural y una natural, o una persona jurídica y una natural, pero no se puede hacer entre una jurídica y una jurídica, porque eso ya no es un contrato laboral. ¿Listo? Entonces, esa es la primera parte. Segunda parte que debe existir. Listo, ya tenemos a los dos dolientes. Ahora, ¿qué debemos y qué es lo que más nos gusta a nosotros cuando vamos a conseguir un trabajo? ¿Saber qué? ¿Remuneración? Claro, la plata, ¿cuánto se va a ganar usted? Usted necesita saber cuál es su salario. Esa es otra pieza fundamental en su contrato. ¿Sí? Pero ahora hay una palabra que no es tan común dentro de la jerga como tal, ¿sí? Y ya se las voy a mostrar aquí. Acá, esta presentación también se las voy a compartir. Entonces, la primera, que era la que hablábamos, que deben existir dos personas, se conoce como la actividad personal del trabajador. Así se conoce eso. La remuneración o salario, y la otra parte que estamos viendo, que está como en cafecito, se llama subordinación. Eso lo tiene todo contrato laboral. ¿Qué es tener subordinación?
Bueno, la subordinación. Dime, Jesús. Pues la subordinación implica que hay un jefe que le determina a uno qué actividades hacer, cómo hacerlas, cuándo hacerlas, una serie de parámetros que Ahí es hacen que donde van, como ahí está como todas las condiciones, ¿sí? Yo para qué lo contraté a usted. Lo contraté para silbar, aplaudir, lavar, planchar, para que llegue. Entonces ahí en esa subordinación queda también incluida, ¿sí? Algo que se llama su horario. Listo, es que usted entra a las 8 de la mañana, sale a las 12 del día, va a su hora de almuerzo, llega a la 1 de la tarde, sale a las 5 de la tarde, ¿sí? Su jefe inmediato o responsable de es Ivonne Romero, ¿sí? Y hay alguien encargado, un supervisor, ese será su jefe inmediato. Por eso tenemos ahí subordinación. Esos son los 3 elementos que debe haber para que exista un contrato laboral. ¿Claro ese pedacito? ¿Lo repite, profe? Los 3. Sí, esos 3. Entonces tenemos la actividad personal del trabajador. ¿Qué es que, perdón? Que es cuando, que era lo que hablábamos, que deben existir 2 personas para que pueda existir el contrato. Es decir, una persona natural con una persona natural o una persona jurídica con una persona natural. Eso es lo que se conoce como actividad personal del trabajador. Tenemos la remuneración o el salario que te van a pagar a ti, ¿sí? Y tenemos lo que estábamos hablando del nombre este raro, que es la subordinación. Míralas, aquí están las 3. De todas formas, este material yo se los hago llegar mañana con la grabación y con las diapositivas. ¿Listo? La persona natural quiere decir es que esa entidad jurídica que es el trabajador solo puede ser natural. Exactamente, o sea, yo soy la representante de COAG, ¿sí? Entonces, yo estoy como representante, entonces yo represento a una figura jurídica, pero tiene que ser el contrato con una persona natural. O si vamos a hacer un contrato entre Jesús e Ivonne, somos 2 personas naturales. ¿Listo? Tenemos la subordinación y la remuneración. Claro, ese pedacito de los elementos. Ahora vamos con la otra pregunta que hay. Listo, ya sabemos cuáles son los elementos de un contrato. Ahora yo tengo una pregunta. Para que sean reconocidos mis derechos laborales, ¿yo debo tener siempre un contrato de trabajo por escrito? ¿Sí o no? No. Listo, Jesús dice que no. ¿Quién dice que sí o quién se adhiere a lo que dice Jesús? Para que sean válidos mis derechos, yo debo tener siempre un contrato por escrito. Yo debo tener... Mientras se cumplan las 3 condiciones anteriores, o sea, la persona natural del trabajador, la subordinación y ¿cuál es el otro? ¿El salario? Tenemos el salario, la actividad personal y la subordinación. Exacto, esos 3, así se dé en término tácito, se genera un contrato, es lo que tengo entendido. Sí, o sea, tenemos un contrato, pero la pregunta es, ¿el contrato para que sean reconocidos mis derechos, yo lo debo tener siempre por escrito? No, por eso le digo, lo que yo Pues entiendo es usted que me con dice el que solo no. hecho... ¿Hay alguien que esté en seas desacuerdo con Jesús? Milton, ¿usted está de acuerdo con Jesús? Disculpe, profe, estaba un poquito ocupadito acá yo. Ajá, no, pero yo tengo una pregunta.
¿usted Dígame. cree que para que le sean reconocidos sus derechos laborales, si usted no tiene un contrato por escrito, ¿se los valen o no se los valen? Profe, no los valen, profe. Para que uno le puedan, para que nuestros derechos sean válidos, hay que tener un contrato, profe. Pero tiene que Si ser no, por no son escrito. válidos. Claro. Ok, listo. Pues entonces ahora vamos a mirar quién tiene la razón y ya les voy a explicar por qué tienen la razón. O sea, esto no es simplemente porque tan bonitos. Pues resulta, acontece, muchachos, que dicen las malas lenguas, es decir, que hay formas de contrato. Y dice en nuestro Código Sustantivo del Trabajo que hay dos formas de contrato. Una que es la verbal y otra que es la escrita. Entonces, usted no debe tener siempre un contrato escrito para hacer valer sus derechos. Y ahorita les voy a explicar qué tipo de contratos tienen, son verbales, cuáles son escritos, cuáles pueden ser verbales y escritos, ¿sí? Pero como tal, existen esas dos. Y como existen esas dos, es igual de válido un contrato verbal que un contrato por escrito. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos, ya contestamos otra de las preguntas. Ahora, tengo yo una pregunta. Para que sean reconocidos, ¿cree usted que es posible pactar con su jefe el pago total de su salario en especie? ¿Sí? Es decir, con mercancías y no en dinero. ¿Usted cree que si usted acuerda con su jefe, le pueden pagar todo el sueldo con mercancías? Digamos, usted trabaja en un supermercado y todo su sueldo se lo pueden pagar en mercancías. ¿Eso se puede hacer? Yo creería que no. Bueno, Jesús dice Forma, que no. hay unos factores salariales que tienen que ver con seguridad social y esas cosas que mínimo no se podrían pagar en especie. Sí, pero pues como yo soy el empleador y yo puedo pagar, o sea, yo le pago a usted salud, pensión, no sé qué, todo eso ¿Con sale. yuca? Entonces, ¿será que sí se los puedo pagar o no se los puedo pagar? Todo su sueldo. Gustavo, ¿le puedo pagar o no le puedo pagar todo su sueldo en papa, yuca, frijol? Todo lo que sea plata que venga a la mano. Pero entonces, bueno, les voy a poner el caso más didáctico. Resulta que Gustavo y Milton trabajan en una venta de celulares, ¿cierto? ¿Usted se imagina que todos los meses a usted le dieran un celular? El primer mes puede que usted haga buena plata, ¿sí? Y hasta le den un poquito más de lo que usted se gana. Pero si usted no logra venderlo, usted puede ir a la empresa de acueducto de su municipio y decir, mire, este pedacito, hágame el favor y lo pone ¿para qué? Para el agua. Entonces se va para donde paga la luz, vea, la puntica nomás es para la luz. Va y le dice a su señora, péguele un mordisquito a esto, que con esto comemos. Entonces, a uno no le pueden pagar el total de su sueldo en especie porque usted tiene, como decía Jesús, necesidades básicas que tiene que cubrir. Es decir, usted tiene que pagar un arriendo, usted tiene que pagar servicios y usted no puede con una libra de yuca, con un celular, pagar todo eso que se le viene. Entonces, la ley me dice a mí, yo puedo hacer una negociación con mis trabajadores y les puedo dar un porcentaje máximo del 30%. ¿Sí? De lo que se gana, máximo el 30% se los puedo dar en especie. El otro 70% se lo tengo que dar en efectivo. ¿Sí? ¿Qué tal que uno trabaja en Bavaria? Entonces, exactamente. Entonces,
son ese tipo de cosas que uno puede pactar entre trabajador y empleador y decir, mire, le voy a dar estos bonos, le voy a dar no sé qué, pero lo máximo que le pueden dar a usted es el 30%. El otro 70% platica en mano, porque usted no paga las facturas de amordisco de celular, no puede. Entonces, claro, ese pedacito que el empleador no le puede salir a uno con bolitas y decirle, no, pues le voy a pagar todo con lo que, con el producido. No, no se puede, porque usted también tiene otras responsabilidades. Después dice que su jefe le puede cambiar las condiciones de su contrato de trabajo después de firmado. ¿Será que sí? ¿Será que después Pues de que a ya... mí me dice que se pueden bajar las condiciones, pero mientras no sea para desmejorar, creería yo. Primero se puede hacer, ¿sí? O sea, obviamente para mejorar. Y segundo, las dos partes deben estar de acuerdo. No es que yo llegué y, vea, hubo un caso donde simplemente se hizo el contrato y resulta y acontece que al empleado se le pagaba 2 millones de pesos y en números aparecían los 2 millones, pero cuando se le escribió aparecía 1.550.000. Listo. Y el muchacho vio los números y firmó, pero resulta que estaba mal y había un proceso. Si yo quiero, me quedo así y le digo, pero es que usted firmó, entonces hay que llegar a un común acuerdo porque tenemos que cambiar ese contrato. ¿Para qué? Para mejorar, porque es que al muchacho le iban a terminar pagando 1.500.000 y no los 2 millones, ¿sí? Entonces había que subsanar esto y el objetivo es que él siguiera ganándose los 2 millones como se había acordado. Pero tiene que haber un común acuerdo y por eso le repiten a uno tanto, por favor, lea muy bien el contrato, lea muy bien la letra chiquita, mire qué es lo que le están diciendo, ¿sí? Eso no es de gratis. Y por otra parte, entonces ya sabe, después de su jefe le puede cambiar las condiciones de contrato después de firmado, si es para mejorar, sí, y tiene que ser de común acuerdo, o si no, canten llorarás y llorarás. Ahora, ¿cuáles son las prestaciones económicas y sociales a que tiene derecho con un contrato de trabajo? Entonces, ¿qué se supone que cuando yo tengo un contrato laboral, a mí me deben pagar mientras que estoy trabajando? Escucho a los trabajadores de término indefinido que ya saben que les pagan mes a mes. Gustavo, ¿a usted qué le pagan mes a mes? Mes a mes. Usted es de término indefinido, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces vamos a mirar mes a mes a usted qué le pagan. Entonces, a usted le llega su salario, ¿cierto? Mes a mes le llega su salario. ¿Qué más le pagan a usted? El rodamiento. Ok, pero pues listo. Aparte del rodamiento, ¿qué más le pagan? No, pues solamente lo trabajado y ya lo que es realmente salud, pensión es lo único que llega y ya. Ah, bueno, entonces, salud, pensión. Yo presumo que a usted lo tienen en una ARL. Sí, profe. Entonces, si ve que sí le pagan otras cosas, yo presumo que a usted le pagan una caja de compensación familiar. También. Ah, si ve que no es solamente un rodamiento y ya. Entonces, eso es lo que le pagan a Gustavo mes a mes por ser una persona que tiene un contrato a término indefinido. Resulta que Gustavo tiene un contrato a término fijo, ¿sí? Entonces, él termina contrato, tiene contrato por un año y termina ahorita en mayo. Si Gustavo se va a retirar, ¿sí? Entonces termina contrato el 1 de mayo.
¿Qué le deben pagar además de el salario, la salud, la pensión, la ARL y la caja de compensación que le pagan todos los meses a Gustavo? ¿A qué tiene derecho Gustavo? ¿Qué? Pues no lo entendí bien. Listo, resulta que usted no tiene un contrato a término indefinido, sino a término fijo, ¿cierto? Y su contrato se le termina el próximo 1 de mayo, ¿sí? Ese día que a usted se le termina el contrato, aparte de pagarle salud, pensión, salario, ARL, caja de compensación, ¿qué otra cosa le deben pagar a usted? Profesora, yo, Dime, Jesús, ¿qué otra cosa le deberíamos pagar a Gustavo? pues uno le paga en la liquidación, uno envía las cesantías, parece que también los intereses de las cesantías. Entonces, tenemos Eh, la liquidación, cesantías, intereses de cesantías, ¿qué más le pagamos? las primas, Ajá. que no sé cuántas son, prima de mitad de año, Como él prima va de a fin de trabajar año. un año, son 2 primas. O en unas que solamente recogen una sola prima a final de año y la pagan completica. Entonces, ya cuando yo me retiro y acabo mi contrato, yo tengo derecho ¿a qué? A una liquidación, a unas cesantías, a unos intereses de cesantías, a una... Eso es lo que me corresponde a mí. Eso es lo que vamos a colocar dentro de la pregunta que les están haciendo dentro de. Es decir, aquí, ¿cuáles son las prestaciones económicas y sociales a que tiene derecho, sí, con un contrato de trabajo? Listo. Y usted va a hacer, no 2 casos, muchachos, un caso, ¿sí? En donde ustedes evidencien violación de derechos laborales y explique en detalle qué derechos están vulnerando. Entonces, por ejemplo, el derecho a la salud, porque no le pagaban salud, no le pagaban pensión, ¿sí? Y me cuenta una historia pequeñita y me cuenta qué derecho era el que se estaba vulnerando. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, señora. ¿Sí? Listo. Si se dan cuenta, en esta hora solucionamos todo el pedazo de esa evidencia, ¿sí? O sea, con lo que hablamos y con lo que dijimos y explicamos y eso, tenemos resuelta la evidencia. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Prestadores de servicio son contratos laborales? Cristian, Yo creería que no. no tiene un contrato laboral un prestador de servicios. Melissa, ¿usted qué cree? Que no. ¿No? Bueno, ¿y por qué supuestamente los prestadores de servicios no tenemos, perdón, no podríamos decir que tenemos un contrato laboral? Porque, ay, no sé. No sé, pensando, analizando. Profe, yo digo que porque ustedes están contratados ¿qué? Por el gobierno, por el Estado, ¿ok? No, yo soy No, prestadora de servicios. Estado de servicio. O no sé. Pues como vimos, un contrato laboral tiene unas prestaciones, caja de compensación, pago de salud, pago de... Eso es lo que genera un contrato laboral y de pronto en Sí, una prestación de servicios hay ausencia de todas esas cosas. claro. Pero entonces vamos a ver es dónde parte la principal diferencia, ¿sí? Que es algo que nosotros ya vimos. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de una cosa que se llama subordinación? ¿Sí? Esa es la Sí, principal diferencia entre un contrato laboral y un prestador de servicio.
Un contrato laboral tiene subordinación, usted tiene que cumplir un horario, usted tiene que cumplir ciertas cosas. Un prestador de servicio, ¿qué hace? Presta un servicio. Entonces a mí me dicen, yo soy prestadora de servicio como comunicadora en una empresa y vos necesito que saquemos todos los meses, a principio de mes, un volante. Entonces yo puedo esperar a la semana anterior, lo organizo, le mando el volante y por eso a mí me pagan, ¿sí? Pero a mí no me dicen, usted tiene que ir todos los días a la oficina a sentarse a diseñar el volante. Yo veré cuándo lo hago, si lo hice 5 minutos antes de enviarlo, si lo diseñé 15 días antes, ¿sí? Yo tengo la responsabilidad de enviarles el volante y listo, ya, solucionado. No hay un horario, no tengo un jefe directo, tengo un supervisor, ¿sí? Pero yo no tengo jefe. Entonces, ahí es donde está la principal diferencia. Dentro de los elementos del contrato, tenemos 2 de 3 iguales. El único que nos diferencia es la subordinación. Y la subordinación hace que nosotros no tengamos horario, que no tengamos ciertas cosas. Y aparte de eso, entonces ya cuando vamos a revisar un contrato laboral, a ustedes sí les pagan prima, cesantía, les pagan la salud, la pensión, la ARL, la caja de compensación. A nosotros nos dan un sueldo o una remuneración económica y nosotros nos encargamos de pagar salud, pensión, ARL, ¿sí? Nosotros nos encargamos de esto. Y si queremos hacer un ahorro de cesantías, pues lo haremos. Y si no, pues no hay esa responsabilidad. ¿Mm? Y entonces, para que tengamos claro que cuando usted le digan, ay, no, es que yo tengo un contrato por prestación de servicios. No, usted trabaja como prestador de servicios, usted no tiene un contrato. Porque hablar de contrato estaríamos ligando a un contrato laboral. Y mire todos los beneficios que tiene un contrato laboral. Y mire lo que tiene un prestador de servicio. Entonces, para que aclaremos ese pedacito. ¿Alguien ha oído de casualidad algo que se llama el salario integral? ¿Quiénes tienen salarios integrales? Pues yo lo he escuchado, pero no sé con claridad qué es eso. Bueno, los salarios integrales, la gente malinterpreta el salario que viene con salud, pensión, ARL, bueno, todo lo de ley, como lo que le pagan a Gustavo, ¿sí? Y entonces ellos dicen, yo tengo un salario integral. Pues resulta que un salario integral, según la ley, es cuando usted gana más de 11 millones de pesos. ¿Mm? Y entonces todo, tanto su salud, su pensión, todo viene dentro del paquete. ¿Mm? Y ellos se encargan de pagar. Pero ese es un salario integral. Entonces, cuando usted le diga que, ay, es que yo tengo un salario integral, dígale, pero usted se gana más de 11 millones, porque quienes ganan más de 11 millones son a quienes les estamos apostando para un salario integral. Porque si no, usted es un asalariado que tiene un contrato laboral, ya sea término fijo, indefinido, ¿m? O puede ser por pasantías, pero salario integral no es. Para que dejemos claro ese pedacito, ¿sí? Tengo una pregunta. Resulta que acontece que yo soy la jefe y Gustavo no tiene el contrato a término indefinido, sino lo tiene a término fijo. Y Gustavo se le termina el contrato, hoy aquí estamos muchachos, a 23. Resulta que a él se le cumple el contrato el 31 de mayo. Yo tengo que notificarle a Gustavo que lo voy a echar, ¿sí o no? Sí, claro, profe. Tiene que ser un mes antes de anticipación, ¿cierto? No sé. Entonces yo tengo que avisarle al señor ese que no lo voy a seguir contratando. Claro, claro, para que le dé opción de seguir buscando y no quedarse sin... O sea, es lo más lógico, profe. Puede ser lógico, ¿no? Entonces la ley me exige a mí que 30 días antes de que se le cumpla el contrato a Gustavo, yo le tengo que notificar a él
que no voy a seguir con él. Si yo no le notifico a él en esos 30 días, inmediatamente el contrato vuelve a iniciar. Porque si yo no quiero seguir trabajando con Gustavo y a Gustavo se le cumple el contrato el 31 de mayo y yo no le notifico con los 30 días antes, así sea por un día, digamos, 29, 28 días, yo le avisé, no, la ley dice que son 30 días. Y por eso, digamos que él tuviera un contrato de 3 meses, se le renueva inmediatamente. Eso lo da un contrato a término fijo, para que lo tengan presente. Ahora, resulta que Gustavo está cansado y aparte de eso, lo llamaron porque hay un puesto buenísimo y le van a pagar 15 millones de pesos en el otro puesto. Gustavo me tiene que avisar, ¿sí o no? Yo solo le pago la carta y ya, profe. Pero si yo le tenía que avisar a usted, Gustavo, ¿usted por qué no me avisa a mí? Profe, bueno, yo digo lo que pasa es que cuando uno se retira voluntariamente, uno es el que pierde, profe, pierde todos los beneficios. Pero pues Pero de todas cuando formas, uno... ¿Ah? pero pues de todas formas, ¿por qué yo sí les tengo que avisar a ustedes y ustedes no me pueden, no me avisan a mí? Por lo menos, profe, le voy a poner mi caso. Yo estaba trabajando y mi contrato fue por 3 meses. Y a mí me avisaron fue faltando 2 días para acabarse el contrato. Y a mí me dijeron, si no te han avisado, es porque vas a seguir con nosotros. Me dijeron así, me dijo la jefa. Pero a mí a los 2 días, yo estaba contento porque, verdad, no me han llamado, yo voy a seguir trabajando, pero a los 2 días de acabarse de terminar el contrato me dijeron que no, que ya no trabaja con ellos. Usted hubiera podido demandar Entonces, perfectamente. todas las empresas no cumplen con esa... Pero vuelvo y te digo, ¿sí ves la importancia de conocer la normatividad? Es que el hecho de que claro, el hecho de que usted no conozca la norma no lo exime de su responsabilidad y eso va de lado y lado. Entonces, en ese caso, mire que la norma también es muy, muy bella con los trabajadores. Los trabajadores no están obligados a avisar que, discúlpeme, me voy a ir a ganar 15 millones. Esto no estaba en mis planes, me lo ofrecieron. ¿Usted cree que a uno le ofrece cada 2 días? Ay, sí, venga, que es que le voy a pagar 15 millones. Yo no lo pienso ni 2 veces. Ya le estuviera diciendo a la otra señora, con gusto, ¿dónde le firmo? Entonces, el trabajador no está obligado a notificarle al empleador, pero el empleador sí le debe notificar a su empleado que no va a seguir con él. O sea, sí está obligado a notificar para que no se ha renovado su contrato. Entonces, claro, ese pedacito. Mañana, apenas iniciemos, vamos a tomar un pedacito de lo que es la diferencia entre un contrato laboral a término fijo, indefinido, por ejemplo, el contrato que tiene Gustavo, como es indefinido, puede ser verbal o escrito. ¿Por qué razón? ¿Por qué cree usted, Milton, que a Gustavo le pudieron haber hecho un contrato verbal y es válido? Que por el tipo de empleo que él tiene, o de contrato. Claro, porque como él es indefinido, uno sabe cuándo entra, pero no cuándo va a salir. ¿Sí? Entonces, por eso, ahí, con ese tipo de contrato, cuando usted no hace un contrato laboral por escrito, está asumiendo que su contrato es a término indefinido. Ya cuando uno hace un contrato laboral
por escrito generalmente es cuando es un contrato a término fijo, porque yo necesito saber usted cuándo inicia y cuándo termina su contrato para estar pendiente y notificarle los 30 días antes si no voy a seguir con usted. Entonces, por eso es tan importante en el contrato a término fijo tener un contrato por escrito. ¿Listo? Muchachos, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias. ¿Cómo va el partido? Profe, yo sé que es un poquito descomedido, pero quisiera como un resumen hasta dónde vamos de evidencias con su merced, cuántas estamos en deuda y hasta cuándo las podemos presentar. Listo. Entonces, mire, el objetivo, muchachos, es que yo sé que muchos de los que están aquí todavía están debiendo la evidencia. Mañana cuadremos esta que todavía estamos debiendo, hasta cuándo tienen plazo. El objetivo es que esta evidencia que estamos viendo hoy y mañana tiene 15 días para hacerla. Yo les voy a dar mañana la fecha para que organicemos hasta qué día podemos montarla, ¿sí? Mañana negociamos los que faltan, que no han subido la evidencia 1, ¿sí? Que eran 2 cosas por hacer, y cuadramos la fecha de la guía 2, que yo quiero que tener 15 días, muchachos, ¿sí? Porque se me hace el tiempo justo, ustedes lo pueden ir suavecito y despacito, que yo sé que tienen mucho trabajo, que algunas veces uno deja todo para última hora, pero bueno, es como mirar cómo poder que ustedes cumplan y que no nos vayamos a dar tanto. No sé qué les parezca. Profe, una puntica, ¿cuál es la evidencia 1? La evidencia del 1 es, había que hacer un foro, y en el foro había que hacer un video y contestar unas preguntas, y había que hacer un taller, ¿cierto, muchachos? Sí, profe. Y en el taller había que hacer una línea de tiempo, un mapa conceptual. Creo que era. Esa es la evidencia. O sea, del resultado 1 eran dos evidencias. Profe, hasta ahora solamente va el informe, ¿cierto? El de las preguntas, ¿cierto? Sí, o sea, lo que de la guía 2 va esto, pero si se dan cuenta, la mayoría, o sea, traté de que también todo lo que les expliqué es la resolución de esas guías. Yo ahorita les envío el material para que ustedes vayan adelantando y todo quede muchísimo más claro. O sea, con el material que vimos hoy, ustedes resuelven la primera parte de la guía 2. Mañana, con lo que vamos a ver, profe, en la segunda parte. Entonces, hasta aquí está pendiente de la primer resultado, un foro, un mapa Del conceptual. primer resultado fue el foro y el taller. Sí. El taller, que es una línea del tiempo y un mapa conceptual. Y sí, y unas preguntas, si no estoy mal. No. De la guía que empezamos hoy, que es hoy y mañana, ¿sí? Ya resolvimos una evidencia. Mañana les explico las otras, el otro tema, y ahí son 3 evidencias que hay, que es contestar unas preguntas, que es lo del foro, hacer una infografía y hacer, si no estoy mal, un mapa conceptual. No me acuerdo bien. Pero todo se los dejo explicadito para que a ustedes les quede más fácil resolver la guía cuando lo estemos haciendo. Y en teoría ese primer resultado tenemos que darlo entregado. Sí, señor, era para hoy, porque nosotros tuvimos encuentro hace 15 días. Entonces mañana negociamos con los que les hace falta, no sé qué, para que nos podamos poner como al día, porque era lo que les decía en la primera clase. Son 4, es una competencia, 4 resultados y 12 evidencias que tengo que calificar.
Así está la situación. Entonces no quiero que se dejen coger la tarde, por eso también quiero darles como día 15 días, porque sé todo lo que ustedes tienen que hacer y para que no se vayan a dejar coger la tarde. Ya mañana entonces les envío la guía organizadita con los colorcitos como me lo pidió Milton, para que sepan cómo la vamos a organizar, ¿sí? Y nada, el material de hoy se los envío mañana para que tengan las diapositivas, para que se puedan basar de eso. Aparte de eso que hay un material en Sajuna si lo quieren utilizar, y listo. ¿Alguna otra petición, queja, reclamo, sugerencia? Profe, vamos ganando. Ah, muchísimas gracias. Dice que ese era el otro resuelve que faltaba. Bueno, muchachos, entonces, pues no siendo nada más, yo me comprometo ya mañana bajar la grabación, que ustedes tengan esta grabación, que tengan este material de apoyo y mañana terminamos lo que son derechos colectivos. Bueno, muchachos, en este momento detengo la grabación. Les agradezco.